El generador de ozono es uno de los elementos más importantes del sistema estándar de desinfección del agua, precisamente por ozono, que es generado cuando el oxígeno del ambiente pasa por este filtro de aire, atraviesa las 4 lámparas de luz ultravioleta que están dentro del generador de ozono y produce este ozono en la desinfección del agua. Esto es generado cuando a una molécula de oxígeno, o sea, dioxígeno, se le agrega una tercera molécula, convirtiendo el O2 en O3. Este átomo extra de oxígeno hace que el ozono sea un oxidante altamente energético e inestable. El ozono se descompone rápidamente de vuelta a dioxígeno a su configuración original. Esta reacción química ocurre en la naturaleza cuando hay truenos y relámpagos, cuando llueve. Y cuando llueve y hay truenos y relámpagos sentimos ese olor a fresco en el ambiente. Precisamente ese olor a fresco es el olor al ozono residual que queda por la misma acción de los truenos y relámpagos con el dioxígeno y se forma el ozono, que es el O3. El proceso de desinfección del agua, cuando entra en contacto con el ozono, ocurre de 3 formas principales que suceden al mismo tiempo. La primera es mediante la oxidación. El ozono, al entrar en contacto con la pared celular de los microorganismos, dígase virus, protozoos, bacterias, destruye la pared celular de este microorganismo y de esta manera lo elimina. El segundo proceso que ocurre es mediante la precipitación. El ozono, al entrar en contacto con diversos químicos dañinos, hace que estos se coagulen y se precipiten hacia el fondo de, en este caso, el tanque donde vamos a almacenar el agua purificada. Y el tercer proceso que ocurre es el proceso de saneamiento. El ozono es un elemento que desinfecta el agua y no es de una manera selectiva, o sea, elimina todo lo que existe en el agua, es muy efectivo y al mismo tiempo no deja ningún residual, como por ejemplo ocurre cuando se desinfecta con cloro, que siempre queda ese sabor a químico en el agua. El grado de desinfección es proporcional 1 a la cantidad de ozono que es inyectado en el aire, 2 al grado de mezcla que ocurre entre el ozono, el aire y el agua, y 3 al tiempo de contacto que ocurre entre el ozono y el agua. El generador de ozono y el inyector, por supuesto, proveen la cantidad y el mezclado del ozono inyectado en el agua. Para eso tenemos un mezclador que básicamente son 30 pies de tubería, pero en vez de tuberías lineales lo tenemos acoplados como si fuera un serpentín o un radiador. Esto lo que ocasiona, es decir, lo que hace es que el tiempo de contacto entre el ozono y el agua se alargue. Es como un retardador para que ocurra mucha y mejor desinfección del agua al estar más tiempo el ozono en contacto con las moléculas de agua. Antes de entrar al inyector, el aire y el ozono pasan por una válvula tipo cheque. Esta válvula es muy importante porque permite que el flujo del ozono vaya en una sola dirección, es decir, hacia el inyector para ser inyectado al agua, y no permite que en caso de que el inyector tenga una falla, el agua retorne hacia dentro de las lámparas ultravioletas, que son muy sensibles, son componentes eléctricos, y si hay agua entonces se podrían dañar. Los extremos de las lámparas de este generador de ozono, de las lámparas de luz ultravioleta, tienen roscas por ambos lados, precisamente para fijarlos a la armazón del generador de ozono. Muchas personas, muchos operadores, muchas operadoras nos preguntan cuál es la producción de ozono de este generador. Y bueno, según la teoría, el generador de ozono produce alrededor de 48 gramos de ozono por cada 24 horas, que viene siendo a razón de 2 gramos de ozono por hora. Este gramaje del ozono en el agua es más que suficiente para desinfectar el agua que brindamos, que servimos a nuestras comunidades. ¿Qué ocurre si deja de funcionar una o varias lámparas de generador de ozono? Muchas veces, erróneamente, paramos el servicio porque se nos echó a perder una lámpara, porque una lámpara no funciona, porque vemos que no alumbra, o varias lámparas, y no tenemos que parar el servicio. El generador de ozono puede continuar funcionando hasta con una sola lámpara. Si tiene 4, puede tener 3, 2 y hasta una lámpara.
¿Qué debemos hacer? Entonces, aumentar el tiempo de recirculación del agua con el ozono. Mientras más tiempo usted le dé de recirculación, más ozono le va a estar inyectando el agua. Y un ejemplo práctico puede ser que, según el protocolo, usted recircula el agua durante 15 minutos por cada 100 galones de agua con las 4 lámparas. Si tiene solamente 2 lámparas, solamente debe duplicar ese tiempo. Si recirculamos a razón de 15 minutos por cada 100 galones, ahora recirculamos a razón de media hora, es decir, 30 minutos por cada 100 galones de agua. ¿Por qué se rompen las lámparas? Las lámparas frecuentemente se rompen porque son directamente afectadas por los truenos, las descargas eléctricas de los truenos, y hace que este sistema, que es tan sensible, es básicamente una lámpara como una lámpara de luz fría, pero en vez de producir luz blanca, lo que produce es luz ultravioleta, se echa a perder, se funde el filamento y se echa a perder la lámpara. La vida útil de estas lámparas, en teoría, según el fabricante, es alrededor de 20.000 horas o 2 años de trabajo continuo. Esto no quiere decir que a los 2 años debemos cambiar la lámpara, simplemente es una idea que nos da el fabricante de cuánto tiempo dura el filamento, para cuánto tiempo está diseñado ese filamento. Si se pasa los 2 años y sigue funcionando y la lámpara enciende perfectamente, usted sigue utilizando esa lámpara, no tiene que reemplazarla. Usted sigue utilizando el generador de ozono tal cual. Operadora y operador, es muy importante que ustedes siempre recuerden contactar a la Red Cuba en caso que no tenga en la mano los repuestos necesarios para reparar y mantener el generador de ozono. Algo muy importante, el ozono provoca una irritación severa en los pulmones y en las membranas relacionadas con las mucosas, la nariz y la boca. Por lo tanto, nunca debemos inhalar ozono directamente de la manguera. Algo muy importante también, a medida que se va usando o que transcurre el tiempo de uso del generador de ozono, las mangueras y sus piezas plásticas tienden a tornarse algo quebradizas, por lo que cuando vayamos a desmontar las mangueras debemos tener mucho cuidado con esos conectores plásticos porque pueden partirse al estar mucho tiempo en contacto con el ozono. Para ello podemos sugerir utilizar una secadora de pelo y darle a la punta de los conectores para de esta manera calentar la manguera y que sea mucho más fácil de desconectar. Esto mismo, a la hora de volver a montar la manguera en sus conectores, podemos utilizar algún jabón, alguna solución de jabón, para entonces que se lubrique y que la manguera conecte mucho mejor en el momento de volver a ensamblar todas las mangueras del generador de ozono. Procedemos entonces al desarme del generador de ozono. En este caso, los 2 primeros pasos van a ser, desconectar la manguera de ozono del inyector Venturi del sistema y desmontar el generador de ozono de la pared o en este caso de la tabla donde esté montado. Luego entonces vamos a quitar la cubierta del generador de ozono. Y vamos a continuar zafando todas las presillas de los conectores de la manguera. Además de las presillas, vamos a remover todos los conectores intermedios, en este caso el cheque de retención y el reductor. Debemos tener cuidado, como ya les mencionábamos, al retirar las presillas y por supuesto todo lo que retiremos, vayamos retirando del sistema, tener las piezas bien guardadas para reutilizarlas entonces en su montaje. Una vez entonces retiradas todas las presillas de las mangueras, pasamos entonces a
quitar la manguera del generador de ozono y el filtro de aire, y posteriormente a desenroscar los conectores plásticos de cada una de las lámparas de luz ultravioleta, con mucho cuidado para proteger los conectores que no se partan. Una vez entonces que retiramos los conectores de rosca de cada uno de los extremos de la lámpara de luz ultravioleta, vamos a desconectar la corriente, los cables de corriente en el interior del generador de ozono. Para ello vamos a usar un destornillador de paleta bien pequeño. De esta manera entonces podemos extraer la lámpara de luz ultravioleta, y este procedimiento que acabamos de realizar es el mismo para el resto de las lámparas. Una vez desarmadas todas las lámparas ultravioletas, entonces vamos a proceder a la limpieza del gabinete del generador de ozono. ¿Cómo vamos a limpiar el gabinete? Muy sencillo. Vamos a utilizar un paño, vamos a utilizar una solución de detergente y vamos a limpiarlo por dentro y por fuera. Generalmente el polvo se acumula en los exteriores y en las partes entre las lámparas, entre los balastros. Limpiamos cuidadosamente con ese paño con detergente. Después, con un paño ya enjuagado, limpio, retiramos el detergente, secamos bien. Con las mangueras, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a sumergir todas las mangueras en una solución también de agua con detergente en un cubo durante 1 hora. Una vez que pase esta hora, vamos a tomar estas mangueras y vamos a pasarle un hisopo o un paño bien fino para limpiar el interior de las mangueras. Después las enjuagamos con agua y las dejamos secar al sol. Luego entonces, para el rearme del generador de ozono, vamos a revertir los pasos que hemos tenido hasta ahora, comenzando por la instalación de la lámpara de generador de ozono una por una. Para instalar las lámparas, entonces debemos tener cuidado con los conectores. Debemos tomar la lámpara con los conectores de corriente hacia arriba en la referencia del gabinete de generador de ozono. Para ello entonces vamos a utilizar igualmente un destornillador de paleta pequeño. El orden de los cables de la lámpara de ozono no determina la polaridad. Lo que siempre hay que conectar los dos cables en uno de los dos orificios hacia el extremo, ya sea los dos orificios hacia el extremo izquierdo o los dos orificios hacia el extremo derecho. En los conectores de rosca de los extremos de la lámpara de luz ultravioleta vamos a colocar entonces teflón. Cuando apretemos los conectores de rosca, lo vamos a hacer a la fuerza de la mano, no apretarlos en extremo, porque como la pieza es plástica se puede partir. También es muy importante, cuando estemos colocando los conectores de rosca de los extremos, aguantar la lámpara de luz ultravioleta para que esta no dé vuelta y los conectores de corriente no se enreden y se partan. Este proceso que acabamos de realizar lo hacemos entonces para cada una de las 4 lámparas de luz ultravioleta. Después,
entonces que colocamos todas las lámparas de luz ultravioleta del generador de ozono, procedemos a conectar la manguera, que ya debe estar seca, del lavado que le hicimos previamente, todos los conectores, o sea, todas las presillas plásticas y además el filtro de aire del generador de ozono. Bien, ahora vamos a ver qué debemos hacer cuando un balasto electrónico se rompe o se echa a perder. Recuerden que el balasto electrónico es el que le provee corriente a las lámparas. En el generador de ozono, generalmente un balasto electrónico controla dos lámparas, es decir, que por cada balasto tenemos dos lámparas que están conectadas a él y siempre van a ser las lámparas o hacia su izquierda o hacia su derecha. Es decir, las dos lámparas hacia su izquierda son controladas por el balasto que está a la izquierda, las dos lámparas hacia su derecha son controladas por el balasto que está a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, si se funden dos lámparas que están en el mismo lado, no necesariamente tienen que ser que las lámparas estén rotas. Puede ser que el balasto electrónico esté roto. Y entonces ahí procedemos a cambiar el balasto electrónico. Bien, ¿qué vamos a hacer para desarmar el balasto? Muy sencillo. No necesitamos sacar las cuatro lámparas ultravioletas. Podemos hacerlo simplemente como está así armado el generador de ozono y zafando los cables eléctricos de la toma de corriente. En este caso debemos fijarnos en el color de cada cable y la posición que tiene en el conector eléctrico. Estos balastos tienen amarillo, azul y rojo. En esa posición debemos fijarnos muy bien en qué posición irían para que cuando conectemos el balasto nuevo entonces no nos equivoquemos. Ahora estamos zafando los tornillos que sujetan el balasto al mueble de generador de ozono. También, después que zafemos los cables del terminal eléctrico que alimenta las lámparas, vamos a zafar los cables del terminal eléctrico de alimentación del balasto, es decir, del cable de alimentación del generador de ozono, que serían los cables, el cable negro y el cable blanco correspondiente a ese balasto que está conectado a ese conector eléctrico. Si ve que el destornillador no cabe, zafamos el conector eléctrico y lo hacemos fuera. Es decir, lo viramos y podemos zafar entonces, como estamos haciendo ahora. Él zafó el tornillo que sujeta el conector eléctrico, ahora podemos girarlo y zafar los cables eléctricos. Y de esa manera retiramos el balasto electrónico que está defectuoso y lo reemplazamos por uno nuevo. Bien, ahora vamos a reemplazar el balasto electrónico defectuoso. Este es el nuevo que vamos a estar poniendo de la misma manera, es decir, siguiendo los mismos pasos que utilizamos para quitarlo, para quitar el balasto defectuoso. Es decir, conectar todos los cables a los conectores eléctricos siguiendo, recuerden, el color y la posición y fijando el balasto electrónico a los tornillos de seguridad, es decir, al mueble del generador de ozono. Una vez que esté conectado el balasto electrónico, entonces conectamos la unidad a la corriente, alimentamos la unidad y observamos que al encender el generador de ozono se encienden las cuatro lámparas, es decir, las dos lámparas que eran alimentadas por el balasto que estaba defectuoso. Ahora deben encender con el balasto nuevo.
Una parte importante de nuestro generador de ozono es el cheque o válvula de ozono que está en la manguera. En muchas ocasiones recibimos llamadas de los operadores y las operadoras porque no observan ozono en el tubo transparente. Es decir, el burbujeo del ozono no existe en el tubo transparente, no es visible. Y no hay succión en el filtro de aire. Para esto existen 4 causas probables. Una puede ser que la llave de paso que esté en la manguera de ozono esté cerrada. Si ese es el caso, proceda a abrir la llave de paso para que el ozono pueda pasar a través de la manguera y ser inyectado en el agua. Otra causa puede ser que el inyector Venturi se encuentre defectuoso. En ese caso, puedes repararlo si tiene el conocimiento y las herramientas, o puedes reemplazarlo por uno nuevo. Una tercera causa puede ser que el filtro de aire esté obstruido. A veces se introducen materias extrañas o por fuera se pega algún tipo de materia que obstruye que el flujo de aire entre hacia el filtro de aire. Entonces lo que debemos hacer es simplemente desobstruir esa parte, quitar todo lo que obstruye la entrada de aire en el filtro, o si lo que entró o la materia extraña está dentro de este filtrico, lo que hacemos es reemplazarlo. La causa número 4 y final es si nuestro cheque de la manguera de ozono está obstruido o dañado. En el caso entonces que sea la causa número 4 que acabamos de enumerar, para ello entonces solucionar ese problema lo que vamos a hacer es, primeramente, zafamos las presillas del cheque y vamos entonces a zafar la manguera y retirar ese cheque. Vamos a comprobar entonces ahora su funcionamiento. En este caso, este está obstruido en ambas direcciones, por lo tanto, no puede pasar el aire a través de la manguera, o sea, el ozono generado a través del generador de ozono a través de la manguera. En este caso, si tenemos uno nuevo, podemos reemplazarlo y colocar uno nuevo, siempre teniendo en cuenta la dirección en la que va el ozono. Por lo tanto, si sale de la manguera, la continuación entonces debe ser en ese sentido para que hacia atrás el cheque entonces haga su función de proteger la manguera. En este caso vamos a recuperar este cheque y lo que podemos hacer es utilizar un pequeño destornillador o un punzón y ponchar ese cheque. Al ponchar el cheque, entonces funciona, o sea, puede pasar el ozono a través de la manguera, aunque no tenga protección, pero podemos reutilizarlo hasta tener uno nuevo. Ponchar el cheque significa quitarle una protección adicional al generador de ozono. Como bien Esteban explicó, el cheque lo que hace es evitar que el agua retorne hacia adentro de las lámparas. Por tanto, si eliminamos esta protección, debemos tener muy en cuenta que si el inyector Venturi falla y nos remite agua hacia atrás, si pasa agua hacia la manguera, y además si olvidamos cerrar la llave de paso o si la llave de paso no existiera, el agua sigue su recorrido y no va a ser detenida por este cheque porque el cheque está ponchado. El agua seguiría hacia adentro de las lámparas y afectaría los componentes eléctricos que son las lámparas ultravioletas, dañándolas severamente. Es por tanto que debemos tener en cuenta que cuando acabemos nuestro proceso de purificación, debemos drenar esa columna de agua que está en la tubería donde está el inyector Venturi. Para drenar esa columna de agua, abrimos la válvula número 2, la válvula número 4 y la válvula de drenaje número 1. A continuación, drenamos esa columna de agua y después cerramos todas las válvulas. Además, desconectamos la manguera de ozono del inyector Venturi y recuerden siempre, si existe, cerrar la llave de paso de ozono. Entonces hasta aquí es la explicación para poder desarmar y darle mantenimiento al generador de ozono. Le hemos dado todas las instrucciones para que usted
con los elementos que tiene a su alcance, pueda realizar un mantenimiento preventivo que le alargue la vida a esta parte tan importante del sistema.